El 22 de diciembre de 1988, dos hombres esperaron escondidos junto a la puerta trasera de una casa de madera en Chapuri, un pueblo pequeño en el estado brasileño de Acre, muy cerca de la frontera con Bolivia, y cuando el dueño de esa casa salió a bañarse en el patio, como hacía todas las noches sin ninguna sospecha, le dispararon a quemarropa sin darle ninguna oportunidad. El hombre que cayó esa noche se llamaba Francisco Alves Méndez Filho, conocido por todos simplemente como Chico Méndez, y lo mataron por insistir, durante más de una década de trabajo constante, en una idea que a los hacendados y madereros de la región les resultaba directamente insoportable, que la selva amazónica valía más en pie, generando sustento sostenible para generaciones enteras de familias, que talada de una sola vez para convertirla en pastizal de ganado con un beneficio económico rápido pero pasajero. Hoy, casi 4 décadas después de aquella noche fatídica en Chapuri, Brasil protege más de 15 millones de hectáreas de selva bajo el modelo exacto que Chico Méndez propuso en vida, y el organismo federal encargado de administrar toda la conservación de biodiversidad del país lleva, hasta el día de hoy, su propio nombre grabado en cada documento oficial. Chico Méndez nació el 15 de diciembre de 1944 en Chapuri, un territorio que hasta pocas décadas antes había pertenecido formalmente a Bolivia, hasta que pasó a formar parte de Brasil tras la llamada Guerra del Acre, un conflicto territorial de principios del siglo XX que redefinió las fronteras de esa región amazónica remota. Como la inmensa mayoría de los hombres de su familia y de su comunidad entera, Chico se convirtió desde muy joven en seringueiro, es decir, en recolector de caucho, un oficio que consistía en recorrer la selva todos los días, muchas veces desde antes del amanecer, haciendo pequeños cortes en la corteza de árboles específicos, conocidos como seringueiras, para recolectar el látex que escurría lentamente de esos cortes y que después se procesaba y se vendía como materia prima industrial a compradores intermediarios. Era un trabajo durísimo, físicamente agotador y solitario, que dependía enteramente de que la selva permaneciera en pie y saludable. Un seringueiro no puede recolectar caucho de un árbol talado, así que su sustento diario estaba directamente atado, de una forma muy concreta y muy poco abstracta o teórica, a la supervivencia continua del propio bosque que lo rodeaba. Antes de seguir, suscríbete si estás en contra de la deforestación. Sigamos. Chico no aprendió a leer ni a escribir de chico, algo bastante común entre los seringueiros de su generación, que rara vez tenían acceso a una educación formal en zonas tan remotas de la selva. Aprendió ya de adulto, con la ayuda de un exiliado político que se refugió en la zona, y ese conocimiento recién adquirido terminaría siendo una de las herramientas más importantes de toda su vida posterior como líder sindical, permitiéndole redactar documentos, organizar reuniones formales y comunicarse con autoridades y periodistas de una forma que muy pocos seringueiros de su entorno podían hacer en ese momento. Durante la década de 1970, la situación en Acre y en buena parte de la Amazonía brasileña empezó a cambiar de forma acelerada y, para los seringueiros, bastante amenazante. El gobierno militar brasileño de la época impulsaba activamente la colonización y el desarrollo económico de la región, lo cual en la práctica significaba entregar enormes extensiones de selva a hacendados y empresas ganaderas, que talaban el bosque para convertirlo en pastizal para ganado, desplazando en el proceso a las comunidades de seringueiros que llevaban generaciones enteras viviendo y trabajando en esas mismas tierras sin ningún título de propiedad formal que los protegiera legalmente. Frente a esta amenaza creciente que ponía en riesgo tanto su forma de vida como su propio sustento diario, Chico Méndez y otros líderes seringueiros idearon una forma de resistencia que resultó tan simple en su concepto como efectiva en la práctica. El empate, una palabra en portugués que describe, literalmente, un bloqueo humano organizado. Cuando una empresa maderera o un hacendado enviaba maquinaria pesada a talar un área de selva donde vivían y trabajaban comunidades enteras de seringueiros desde hacía generaciones, decenas de hombres, mujeres y hasta niños se plantaban físicamente frente a las motosierras y los tractores, formando una barrera humana que, en muchísimos casos, lograba detener la destrucción, al menos temporalmente, simplemente por la presencia física colectiva y la negativa firme a moverse de ahí, arriesgando sus propios cuerpos frente a maquinaria pesada operada por hombres que muchas veces también recibían órdenes de no ceder. En 1976, Chico organizó uno de los primeros de estos empates documentados, y entre esa fecha y su muerte en 1988, él y otros seringueiros lograron impedir, mediante esta táctica de resistencia pacífica y sostenida durante más de una década, la deforestación de aproximadamente 1.200.000 hectáreas de selva amazónica que de otra forma hubieran terminado convertidas en pastizal. Pero Chico entendía que los empates, por más efectivos que fueran en el corto plazo, no resolvían el problema de fondo. Mientras los seringueiros no tuvieran ningún derecho legal reconocido sobre la tierra que habitaban y trabajaban, siempre iban a estar a merced de la próxima empresa o el próximo hacendado con suficiente poder político como para conseguir un título de propiedad sobre esas mismas tierras. Así que,
En 1985, Chico organizó el primer Encuentro Nacional de Seringueiros en Brasilia, un evento que terminó siendo fundacional para todo lo que vino después. De esa reunión salió la creación del Consejo Nacional de Seringueiros, y sobre todo salió la propuesta que definiría el legado de Chico Mendes para siempre: la creación de las reservas extractivistas. La idea, en su momento histórico, era genuinamente revolucionaria dentro de todo el mundo de la conservación ambiental, y por eso vale la pena detenerse en ella con la calma que merece. Hasta ese momento, la conservación ambiental convencional en la mayoría del mundo solía funcionar separando por completo a los seres humanos de la naturaleza que se quería proteger. Se declaraba un parque nacional desde algún despacho gubernamental lejano. Se prohibía cualquier actividad humana dentro de sus límites, sin importar quién hubiera vivido ahí antes, y se expulsaba, muchas veces por la fuerza y sin ninguna compensación justa, a cualquier comunidad que hubiera habitado esa tierra desde generaciones anteriores. Chico Mendes propuso exactamente lo contrario a ese modelo dominante: reservas de selva protegida legalmente, donde las comunidades de seringueiros pudieran seguir viviendo y trabajando de forma sostenible durante generaciones, recolectando caucho, castaña amazónica y otros productos del bosque sin ninguna necesidad de talarlo para generar ingresos, bajo un régimen de uso comunitario de la tierra en lugar del modelo de propiedad privada individual que dominaba el resto. Del debate agrario brasileño de la época. En sus propias palabras, pronunciadas años después en una entrevista, los seringueiros no estaban interesados ni querían títulos de propiedad individual sobre la tierra. Estaban proponiendo una alternativa económicamente viable que le daba prioridad real a los productos de extracción sostenible de la Amazonía, productos que hasta ese momento el propio gobierno brasileño nunca había tenido seriamente en cuenta al diseñar sus políticas oficiales de desarrollo para toda la región. En 1987, esta lucha regional empezó a trascender fronteras nacionales por primera vez de forma significativa. La Alianza de los Pueblos del Bosque, una coalición formada entre los propios seringueiros y las comunidades indígenas de la Amazonía, dos grupos que hasta entonces habían tenido una relación históricamente tensa e incluso conflictiva entre sí por disputas territoriales previas, se conformó ese mismo año, unificando a dos colectivos con historias y culturas distintas, pero un enemigo económico y político en común. Y el reconocimiento internacional llegó casi al mismo tiempo, casi como si el mundo entero empezara a prestarle atención de golpe a lo que pasaba en ese rincón remoto de Brasil. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente le otorgó a Chico Mendes el prestigioso Premio Global 500, y la organización estadounidense Better World Society le entregó, por su parte, su propia medalla internacional por la defensa del medio ambiente. En su discurso de aceptación de esos dos reconocimientos, Chico no se guardó absolutamente nada. Denunció directamente, ante una audiencia internacional que lo escuchaba por primera vez, la implicación de empresas extranjeras en la devastación acelerada de la selva brasileña y lideró además una campaña activa y pública contra la construcción de una autopista transamazónica de 5.000 kilómetros de extensión que hubiera atravesado y destruido en el proceso irreversiblemente buena parte del territorio donde vivían las comunidades enteras que él representaba desde hacía años. Ese mismo reconocimiento internacional que le dio a Chico Mendes una plataforma global para denunciar la destrucción de la Amazonía, terminó siendo, trágicamente, lo que selló su destino. El creciente perfil público de Chico se convirtió en un obstáculo cada vez más grande para los intereses de los grandes hacendados de Acre, agrupados en una organización política llamada Unión Democrática Ruralista, conocida por sus siglas como UDR, que representaba los intereses del sector ganadero y terrateniente de la región. Chico ya no era solamente un líder sindical local, era, para ese momento, una figura reconocida internacionalmente, capaz de atraer la atención de medios y organizaciones de todo el mundo hacia lo que estaba pasando en Acre, y eso lo convirtió en un blanco cada vez más visible. 2 días antes de su asesinato, en un discurso público, Chico Mendes dijo algo que hoy, visto en retrospectiva, resulta casi escalofriante por su precisión profética. Pidió que su muerte, si llegaba a ocurrir, sirviera al menos para terminar con la impunidad de los sicarios, que, según sus propias palabras, ya habían matado a cerca de 50 personas como él. Otros líderes seringueiros dispuestos a salvar la selva amazónica y demostrar que el progreso sin destrucción era posible. Agregó, en esa misma intervención, que si un enviado del cielo bajara a garantizarle que su muerte iba a facilitar la lucha de su gente, hasta valdría la pena morir. El 22 de diciembre de 1988, apenas 2 días después de pronunciar esas palabras, Chico Mendes fue asesinado a tiros frente a su propia casa en Chapuri,
por dos hombres identificados poco después como hijo y padre de una familia de hacendados vinculada directamente a la UDER. La noticia del asesinato recorrió el mundo entero en cuestión de días, y por primera vez en la historia del movimiento, la lucha de los seringueiros por la Amazonía dejó de ser un conflicto regional prácticamente desconocido fuera de las fronteras de Brasil, para convertirse de la noche a la mañana en un símbolo internacional de la resistencia ambiental y de los costos humanos reales, tangibles y a veces mortales que esa misma resistencia podía llegar a tener para quienes la sostenían sobre el terreno. Periodistas de medios internacionales viajaron hasta Chapuri, un pueblo remoto que hasta ese momento la mayoría de ellos ni siquiera hubiera sabido ubicar en un mapa, y la cobertura global del asesinato terminó generando exactamente el tipo de presión internacional que Chico, en vida, había buscado activamente conseguir a través de sus propios premios y reconocimientos. Y acá es donde esta historia, que hasta este punto parecía terminar en pura tragedia, sin ninguna redención posible, empieza a girar hacia algo completamente distinto. Apenas 15 meses después del asesinato de Chico Mendes, en marzo de 1990, el gobierno brasileño formalizó legalmente el modelo exacto que Chico había propuesto años antes, las reservas extractivistas. Ese mismo año se crearon las primeras 4 reservas bajo esta figura legal, entre ellas una que llevaría, para siempre, el propio nombre de Chico. La Reserva Extractivista Chico Mendes, en el estado de Acre, con una extensión de casi 1 millón de hectáreas de selva amazónica protegida bajo exactamente el modelo comunitario de uso sostenible que él había pasado los últimos años de su vida defendiendo. Y el modelo no se quedó, ni mucho menos, en esas primeras 4 reservas creadas apenas 15 meses después de su asesinato. Hoy, casi 4 décadas completas después de la muerte de Chico Mendes en la puerta de su propia casa, Brasil cuenta con aproximadamente 96 reservas extractivistas repartidas por prácticamente todo el territorio nacional, desde la propia Amazonía hasta zonas costeras y de manglar en estados completamente distintos, que en conjunto suman una superficie de aproximadamente 15.700.000 hectáreas de selva y otros ecosistemas protegidos bajo este mismo modelo comunitario, un área que supera con facilidad al territorio completo de países enteros de tamaño mediano en cualquier otra parte del mundo. Y el organismo federal encargado de administrar y proteger toda esta red de reservas se llama, hasta el día de hoy y sin ninguna intención de cambiarlo, Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad, conocido dentro de Brasil por sus siglas como ICMBio, la agencia gubernamental responsable de gestionar buena parte de todas las áreas protegidas del país, llevando el nombre del hombre al que los propios intereses que esa misma agencia hoy regula y limita habían mandado a matar apenas 4 décadas atrás, en un giro histórico que probablemente ni el propio Chico hubiera podido imaginar en vida. En 2013, 25 años después de su asesinato, la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, firmó una ley que designó formalmente a Chico Mendes como patrono del medio ambiente de Brasil, un reconocimiento oficial del Estado brasileño que buscaba, en palabras de sus propios impulsores, rescatar la historia y exponer cuánto la Amazonía y sus poblaciones fueron amenazadas, y los delitos que afectaron a comunidades indígenas, recolectores de caucho y ribereños en nombre de un desarrollo económico que rara vez los incluyó de forma justa a lo largo de las décadas anteriores. Y sin embargo, sería deshonesto cerrar esta historia como si todo se hubiera resuelto de forma completa y definitiva, sin ningún costado oscuro pendiente. El propio asesinato de Chico Mendes marcó, según describen varios historiadores del movimiento ambiental latinoamericano, el inicio de un periodo todavía más intenso y sistemático de persecución y asesinato de líderes ambientales, no solamente en Brasil, sino en todo el continente americano. Colombia es hoy, según distintos registros internacionales de derechos humanos, el país con mayor cantidad de activistas ambientales asesinados de todo el mundo. Una estadística que demuestra que la violencia contra quienes defienden la selva y a sus comunidades, lejos de haberse detenido con la muerte de Chico Mendes, se convirtió en un patrón regional que se sigue repitiendo hasta el día de hoy, distintos países de América Latina. Pero dentro de ese panorama, todavía sombrío en muchos aspectos, el legado concreto y medible de Chico Mendes sigue en pie, de forma completamente literal, en 15 millones de hectáreas de selva que hoy generan sustento económico real para miles de familias de seringueiros y comunidades ribereñas repartidas por toda la Amazonía brasileña, sin que esa misma selva haya tenido que ser talada ni una sola vez para lograrlo. Joaquín Bello, presidente actual del Consejo Nacional de Seringueiros, la misma organización que Chico ayudó a fundar con sus propias manos en aquel encuentro histórico de 1985, y que hoy reúne aproximadamente 650 entidades distintas, repartidas por todo el territorio brasileño, describió ese legado con una frase que resume perfectamente el corazón de toda esta historia. Lo calificó, sin exagerar ni un poco,
como una de las mayores victorias ambientales de las que se tenga conocimiento en toda la historia moderna de la conservación mundial, a pesar de que la violencia todavía sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los principales obstáculos que enfrenta ese mismo movimiento décadas después de la muerte de su fundador más emblemático. Vale la pena detenerse también en un detalle que muchas veces queda relegado a un segundo plano cuando se cuenta esta historia. La propia reserva extractivista Chico Méndez, la que lleva su nombre en Acre, alberga hoy a miles de familias de seringueiros que siguen extrayendo caucho, castaña amazónica y otros productos del bosque exactamente de la misma forma que lo hacía Chico y su propia familia generaciones atrás, con la diferencia fundamental de que hoy cuentan con un respaldo legal formal que protege su derecho a seguir viviendo y trabajando ahí, algo que a Chico y a sus compañeros seringueiros les costó, literalmente, la vida conseguir para las generaciones que vinieron después. Y esta historia, para mí, deja algo que va mucho más allá de la propia Amazonía brasileña y de las cifras impresionantes de hectáreas protegidas que acabamos de repasar juntos a lo largo de este video. Chico Méndez no era un biólogo con formación académica formal, ni un científico ambiental con títulos universitarios colgados en la pared de una oficina, ni siquiera alguien que hubiera terminado la escuela primaria de Chico como la mayoría de nosotros. Probablemente sí lo hizo. Era, en esencia, un recolector de caucho que aprendió a leer ya de adulto, con la ayuda de un exiliado político de paso por su región, y que llegó a la conclusión, a partir de la observación directa y cotidiana de su propia vida y la de toda su comunidad a lo largo de años de trabajo en la selva, de que el bosque en pie podía sostener a más gente durante más tiempo y de forma mucho más justa y duradera que ese mismo bosque convertido en pastizal de una sola vez para beneficio económico de unos pocos hacendados poderosos. Esa idea tan simple en su formulación, que a los intereses ganaderos de su época les pareció una amenaza tan seria como para mandarlo matar a sangre fría frente a la puerta de su propia casa, terminó siendo, apenas 15 meses después de su muerte, la política ambiental oficial del propio Estado brasileño, y hoy sostiene una superficie de selva protegida más grande que decenas de países enteros del mundo juntos, generando sustento real para miles de familias que, como la suya propia, dependen de que ese mismo bosque siga en pie para poder seguir viviendo de él. Si esta historia de un hombre que pagó con su vida por una idea que Brasil terminó adoptando como propia les pareció tan importante como a mí, para el próximo video nos quedamos en un país vecino pero con un giro completamente distinto. Les vamos a contar cómo un grupo de científicos descubrió 2 especies de cocodrilos completamente nuevas, escondidas a plena vista en pleno Caribe mexicano, en una de las zonas turísticas más visitadas de todo el país, sin que nadie se hubiera dado cuenta hasta hace apenas unos meses. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video.